Buenos días, mi nombre es Mónica Liliana Cárdenas Lancheros, estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán. El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes cómo la educación virtual favorece al aprendizaje. En la actualidad, uno de los productos del desarrollo e influencia de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje ha sido la educación virtual. Hoy, esta modalidad de educación parte de las mismas necesidades y problemáticas que la educación tradicional aún no ha podido responder. La educación virtual es un modelo de enseñanza-aprendizaje apoyado por el uso de recursos tecnológicos que se fundamenta, por decirlo así, en personas adecuadamente motivadas y guiadas, capaces de conducir sus conocimientos, competencias y habilidades mediante el autoaprendizaje. Y este autoaprendizaje debe ser supervisado por un coordinador o un profesor tutor. La enseñanza virtual ha tenido una gran expansión y esta expansión se ve justificada en la facilidad de usar materiales multimedia y el fácil acceso a la actualización de los diferentes contenidos, la interactividad, el acceso a cursos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y algo muy importante como la existencia de la retroalimentación de la información en esta modalidad se realiza de forma inmediata, de manera que el profesor o el tutor conoce si el alumno está respondiendo a un método y está alcanzando los objetivos trazados inicialmente. Los estudiantes de hoy representamos las primeras generaciones formadas con las nuevas tecnologías. Hemos pasado parte de nuestra vida usando computadores, videojuegos, música digital, teléfonos móviles y otros juguetes o herramientas de la era digital. Y hay otras generaciones que son los llamados nativos digitales, que ocupan las aulas tanto físicas como virtuales, y ellos siguen teniendo unas maneras de aprender diferentes a las que tuvimos nosotros o nuestros profesores. Y todo esto es el resultado de que ellos crecieron y también nosotros hemos crecido manejando las tecnologías de la información. Estas diferencias generacionales es la que nos permite replantear si los roles de los profesores o de los alumnos, o sea, cómo nos planteamos estos roles para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo la educación favorece el aprendizaje? Lo favorece en la medida en que aumenta las posibilidades de acercar el conocimiento a más lugares y también a más personas salvando distancias. Es decir, que el hecho de que mi profesor esté lejos en otro país no me va a impedir intercomunicarme con él o con otros compañeros de otros países u otras ciudades y poder aumentar el conocimiento y el aprendizaje. También el aprendizaje puede verse más enriquecido al existir esa capacidad de interconexión, como ya lo había hablado, en la que se pueden compartir diferentes o distintas reflexiones que se van causando en las personas de las que estamos queriendo aprender. Otra manera como se facilita el aprendizaje es también que en el momento en que nosotros tengamos alguna dificultad en el proceso, esta no necesariamente puede llegar a ser resuelta por el profesor, sino que también nos podemos apoyar en nuestros compañeros, sin tener en cuenta, o sea, sin tener que depender definitivamente en la totalidad de este tutor o docente acompañante. Otro punto importante que favorece el aprendizaje virtual es la retroalimentación y el feedback. Esta retroalimentación es mucho más individualizada y mucho más fácil personalizarla a cada uno de los estudiantes. Y esta retroalimentación va a permitir que el estudiante tenga un mayor reconocimiento
conocimiento en el trabajo realizado. En la educación tradicional se produce una forma unidireccional de aprendizaje, que va desde quien enseña a quien aprende, o sea, es más pasivo, mientras que en los entornos digitales esta educación es más bidireccional entre el profesor y el alumno, es decir, tiene mayor actividad. La construcción de conocimiento también se produce en estas redes o entornos virtuales y pone de manifiesto que una comunidad está bien intercomunicada y que al estar bien intercomunicada puede generar mayor colaboración, comprometimiento y cooperación en gran medida para que se mejore esta parte de la enseñanza del aprendizaje y que se genere de una forma más positiva. También favorece la educación virtual al enriquecimiento de la acción formativa, más allá de la limitada conferencia magistral y flexibilidad. También facilita los horarios de las personas que estamos interesadas en esta educación. Es decir, generalmente las personas que buscamos una educación virtual es porque tenemos que trabajar y tenemos que buscar el tiempo o la manera de cómo seguirnos preparando. También el aprendizaje se ve facilitado en gran medida por el uso de aulas virtuales que pueden ser seguidas con mayor facilidad por todos los participantes sin necesidad de estar en el aula. Con esto se persigue un nuevo objetivo de facilitar el aprendizaje permitiendo la flexibilidad de los horarios, ya que se ajusta a los tiempos disponibles de cada uno de nosotros y cada integrante del aula elige en qué momento puede ingresar a participar, leer, realizar, compartir las actividades que allí nos dejan. Esta parte del aprendizaje no presencial se ve facilitada en gran medida por el uso de aulas virtuales, como ya lo había dicho, y que pueden ser seguidas fácilmente por todos, sin necesidad de desplazarnos a una universidad o a un salón de clases. Que se persigue el enriquecimiento de la acción formativa más allá de una limitada conferencia magistral. La educación virtual y el apoyo de las herramientas tecnológicas se pone a disposición de los estudiantes por medio de una gama de recursos que hacen que el aprendizaje se convierta en algo dinámico e interactivo, llegando así a ser más significativo. Las plataformas electrónicas son la herramienta mediante la cual se puede llevar a cabo estas actividades, también como evaluaciones, asesorías, entregas, trabajos y foros virtuales. También en estos entornos virtuales se genera algo que se llama la autonomía del aprendizaje, ya que se trabaja la autonomía no como independencia, sino como la facultad de tomar decisiones que permiten regular o que nosotros nos regulemos a nosotros mismos nuestro aprendizaje para dirigirlo a una determinada meta. Otro concepto que se maneja es aprender a aprender, es decir, que los mecanismos de aprendizaje nos facilitan poder desenvolvernos en nuevos métodos de aprendizaje. ¿Qué competencias personales debo tener para cumplir mis objetivos en la educación virtual? Es importante tener la capacidad de aplicar los conocimientos, es decir, todo lo que aprendamos, cómo lo vamos a aplicar en nuestra cotidianidad. Que todos los trabajos que realicemos les busquemos un porqué y cómo pueden ser utilizados por la sociedad, o en nuestro caso, los que estamos interesados en la docencia y en la educación. Necesitamos tener la capacidad de aprender y de aprender aprendiendo, como lo dije anteriormente. Aprender a usar estos recursos, aprender a usar plataformas, aprender también a resolver problemas, como por ejemplo en el caso de que no me funcione el audio o la cámara de video. Aprender a solucionar estos problemas para que yo pueda continuar con mi proceso de aprendizaje.
También necesito capacidades o habilidades interpersonales para poder, por ejemplo, trabajar en grupos, presentar trabajos en grupos, videos y también trabajar en equipo. También se necesita aprender a planificar el tiempo y gestionar el tiempo. Es decir, si trabajamos tenemos que aprender a guardar una parte de nuestro tiempo para dedicarle a nuestra formación virtual y llegar a los objetivos que nos planteamos desde un comienzo. Adaptarse a nuevas situaciones, tales como sentarme en un computador, leer, hacer resúmenes, hacer trabajos, hacer presentaciones, subirlas en las fechas indicadas y también saber cómo se gestiona esta información, cómo la guardo, cómo la llevo, cómo la comparto. Para todos esos trabajos que nos toca entregar y en el caso del tema de investigación para la maestría necesitamos también tener una gran creatividad y sobre todo aprender y tener conocimiento sobre el área de estudio, en este caso la educación virtual y las tecnologías de la información. Y bueno, llegué a unas conclusiones sobre el aprendizaje en la educación virtual y es que nos permite progresar académicamente, también socialmente y como lo he hecho, aprender a aprender y a practicar las diferentes maneras del aprendizaje. Y también la educación virtual permite desarrollar nuevas habilidades y competencias. Espero que les haya gustado la presentación. Aquí está la bibliografía usada para este trabajo. Muchas gracias, espero que tengan un buen día.